Cuando se supone que soy la generación que debería entender perfectamente. Sí te entiendo, chútica. Sí es fuerte, yo estoy dando clases ahora en Zoom ya mi segundo semestre y ya no puedo más. Sí, es horrible, es antipedagógico. Totalmente, qué bestia. Ya solo quiero regresar la presencia. Ahora sí vamos a empezar. Estamos aquí con Gabriela Ponce. Un gustazo tenerte aquí. Voy a contarles un poco sobre Gabriela. Ella es narradora y dramaturga, es docente de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. Ha ganado premios por Antropofagitas y por su obra Lugar, y es nuestra invitada de esta edición en Tangente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Nicole, un gusto inmenso estar contigo en esta entrevista. Quiero empezar contándote que para mí leer Sanguínea fue una experiencia que me atravesó el cuerpo a un nivel que tuve que hacer varias pausas. Fue una de esas lecturas que masticas lento, que procesas lento. Y estaba preguntándome cuáles han sido esas primeras aproximaciones a historias, sean escritas, sean televisadas o narradas. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste consciente de que algo te afectaba a tal grado que lo sentías en el cuerpo o que algo te atravesaba el cuerpo? Ay, qué pregunta tan bonita y tan difícil. Creo que recuerdo en la infancia precisamente las telenovelas, ¿no? Que son una fuente, digamos, de inspiración, si se quiere, para Sanguínea, porque recuerdo que precisamente en esas imágenes, en ese imaginario de la telenovela, mi cuerpo, siendo muy pequeña, vivía experiencias de mucha intensidad sensual, ¿no? Convocadas por ciertas imágenes, convocadas por ciertas narrativas. Entonces, recuerdo que yo tenía por algunas circunstancias de mi vida, yo crecí con mi abuela y crecía a su lado y ella veía telenovela tarde, mañana y noche. Y yo me alimentaba de esas narrativas, pero era sobre todo lo que le pasaba a mi cuerpo, como tú dices, me, me mantenía tan implicada, ¿no? Es decir, ese misterio que era para mí ver que el enamoramiento, el beso, ¿no? Estas experiencias sensuales, ¿no? En la televisión. Y creo que por ahí arrancó mi propio contacto con mi exploración, mi cuerpo, ¿no? Mi eroticidad. Entonces, creo que sí siento que digamos, en esa experiencia de ver la televisión, la novela, y al mismo tiempo estar expuesta, ¿no? A otros cuerpos que me tocaban, que se aproximaban a mí y había un eco entre lo que yo veía y lo que yo sentía. No sé, esas primeras sensaciones las tengo muy registradas, ¿no? En el cuerpo, esos primeros impactos sensibles que producían esos otros cuerpos adultos en relación con lo que yo estaba viendo, ¿no? En la telenovela, como te decía, por eso la telenovela creo que es importante para Sanguínea, porque en mi afán de rastrear, digamos, precisamente eso que apuntas tú, esas primeras experiencias erógenas, las primeras experiencias sensibles que me atravesaron, encontré que ahí había algo sobre lo que quería investigar. Ajá. Es bastante fuerte. Yo no recuerdo, no recuerdo una época de mi vida en la que no haya sido excesivamente dramática, o sea, en la que no me haya tirado al piso por cualquier cosa. Y mi familia solía decirme, estudia teatro, es lo tuyo, en serio. Y yo era chiquita, no entendía, pero ahora entiendo perfectamente. También Claro, veía telenovelas mañana, tarde y noche. me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Mis juegos, de hecho, eran reproducir ese drama, ¿no? Era como que yo veía telenovela para luego ir a jugar a la telenovela y si era posible hacerlo en realidad también con mis otras, ¿no? En mis relaciones familiares, estar reproduciendo el drama todo el tiempo, ¿no? Y creo que lo extraño de esto es que se muestra como algo bastante inocente. O sea, siento que todos hemos tenido esos diálogos secretos con la pantalla, de estar solos con la televisión, explorando los canales, y creo que todos nos hemos encontrado con algo que no teníamos que ver. Ajá. Eh, Tengo una pregunta que va un poco más allá del arte.
Ajá. que es también una cuestión, me interesa saber tu posición personal al respecto de cómo crees que los discursos del amor romántico calan en nuestros afectos. Es decir, quizá no tiene que ser una respuesta general, sino cómo particularmente a ti te han afectado. Más de lo que yo quisiera, ¿no? Mucho más de lo que yo quisiera. Creo que eso también es parte de la escritura de Sanguínea, en el sentido de que en un momento dado, cuando uno quiere cierta perspectiva crítica, ¿no? Uno dice, bueno, ya caché que esto es perverso, ya caché que esto es que está muy mal, ¿no? Por muchas razones. Y entonces uno asume que va a comenzar a operar y a vivir, digamos, su vida emocional con racionalidad, ¿no? Con esa racionalidad que no tienen esos dramas, o con otra racionalidad, digamos, más alimentada críticamente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ya estoy a salvo porque soy crítica frente a eso, porque he tomado distancia, porque, etcétera, ¿no? Y luego, en tu vida afectiva, romántica, de relaciones, comienzas a darte cuenta cómo ha impactado tan profundamente en tu imaginario sobre el amor, sobre el afecto, que no te puedes librar, ¿no? Es decir, no hay manera de librarse de la cursilería, no hay manera de librarse del drama, más bien, ¿qué hacemos con eso, no? Y la distancia crítica está muy bien, ¿no? Y por suerte la tenemos, pero por otro lado, sí, para mí era importante y ahora lo sigue siendo reconocer que estoy profundamente alimentada de esos discursos que por suerte se han tensionado con otros, más, no sé, que me resultan más creativos, más emocionantes ahora, pero que de todas maneras en ese cruce, en esa tensión, hay una riqueza, ¿no? Que a mí particularmente me convoca, ¿no? Precisamente ese cruce entre todos estos discursos en donde la cultura popular, digamos, la televisión, la telenovela, juegan un papel muy importante y me atraviesan hasta el día de hoy, que soy una mujer ya bastante grande y que sigue atrapada en esos imaginarios, ¿no? Pienso en las polaridades y en la idea de pureza. O sea, recuerdo que una vez escuché una historia sobre cuando jalas un hilo y luego no puedes volver atrás. Y esa fue la forma en la que me presentaron lo perverso. Solo lo descubres y no hay vuelta atrás. Y asumir eso de pequeño es un poco fuerte. Sí, 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 sí. No, y de pequeño uno como que no sé si lo asume o lo vive de manera muy poderosa y luego también los discursos morales, digamos, ¿no? Te comienzan como a cuestionar ciertas sensaciones. Bueno, yo también tengo ahí crecimiento también muy católico, en una familia muy católica, entonces eso cortocircuita también toda esta perversión, ¿no? Que en la infancia se vive con apasionamiento, ¿no? Y que luego comienzas a vivir con culpa, lamentablemente, ¿no? Que uno no se libra tampoco de esa culpa de luego sé, de observar todas estas experiencias atravesadas por el cristianismo, me imagino. Somos un país extremadamente conservador. Sí, 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 absolutamente conservador, horriblemente conservador. A mí también me pasa que los discursos de la iglesia, bueno, creo que a todos nos atraviesan de una forma demasiado dolorosa. Yo fui un adolescente que empezó a escribir sobre amar a otras mujeres y recordaba que me costó muchísimo soltar mi escritura, porque ese tipo de textos en el fondo me avergonzaban y me hacían sentir presionada. Entonces hubo una etapa de mi vida en la que todo lo que yo escribía pues tenía que ser completamente secreto o estar guardado o escondido o ser destruido inmediatamente. A ese nivel en el que sentimos que está mal pensar o expresarnos de algo que esté fuera de la norma. Ajá. Sí, completamente. Yo escribía diarios, ¿no? Es mi ingreso a la escritura. De hecho, mi madre me regaló siendo muy pequeña un diario, siempre cuento esto, porque es como inició toda esta vida literaria con ese diario que tenía un candado, porque el diario venía con candado, que para mí fue increíble, porque fue, ahora sí puedo escribir lo que quiero escribir porque nadie va a leer, ¿no?
porque realmente desde siempre supe que si algo me interesaba escribir, era algo que era absolutamente, o sea, que no podía ser leído por nadie más. Al menos esa fue mi primera sensación, ¿no? La sensación de que, Exacto. bueno, puedo escribir, pero lo que quiero escribir no puede leerlo nadie porque me avergüenza profundamente, ¿no? Sí, Eh, totalmente. entonces, no sé si era, me avergüenza, no sé si era esa sensación de sí, sí, creo que estaba atravesado por la vergüenza, estaba atravesado por esa censura, por saber que hay algo raro en lo que me interesa, ¿no? Había algo raro en esa narración que me interesaba contar en el diario. Y entonces sí fue desde el principio para mí la escritura, esa experiencia que era muy íntima, y que albergaba, alojaba todo eso que no estaba aceptado, no sé, que no Que no estaba tenía otro bien, lugar. ¿no? Que no tenía Ajá, que no lugar, estaba. ajá, y que no era lo correcto estar sintiendo o estar viviendo, ¿no? Luego eso se fue modificando, pero sí recuerdo que al principio sí era como, bueno, aquí sí puedo explayarme en lo que me interesa. Sí, yo siento que ha cambiado mucho el panorama en estos últimos 10 años. Hace 10 años se le preguntaba a Lady Gaga en televisión si era hermafrodita por no ser heteronormada, y eso era normal. Nadie dijo nada, nadie se quejó, no lo supero, no lo superaré nunca. Me parece interesante que esto sea una conversación intergeneracional. Yo soy del 98 y Wow. crecí en una ciudad pequeña donde llegaban las cosas. Es decir, recuerdo que la televisión estuvo ahí desde siempre, pero eh, puedo citar los momentos en los que el Internet y las computadoras se fueron instaurando en mi vida y en la vida de mi pequeña ciudad. Recuerdo, por ejemplo, que el cable no tenía todos los canales, entonces siempre era eso un problema al conversar con mis amigos. Ujú. Y también estaba pensando en ese accidente trágico de la radio en Quito, que la verdad mi aproximación más cercana ha sido leyendo a la Linares, y que en ese relato es notorio que cuando la radio te dice algo le crees y nadie dudó, y creo que ese fue el problema y esa fue Ajá, la indignación, ajá. eh, la mentira. Y me pregunto si la televisión tuvo ese rol para tu generación, eh, de ser aquello que le creías porque cierto, tenía cierta capacidad de convencer. O sea, antes era como en la televisión sale esto, este anuncio, y nunca dudábamos de ello. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿qué significó para ti crecer con la televisión y los medios y cómo influye en tu escritura? O sea, lo que pasa es que también no había en mi crecimiento, digamos, cuando yo crecí, no había ninguna perspectiva crítica hacia la televisión. O sea, ahora, claro, la televisión es, no sé, en un momento dado se volvió este problema, ¿no? Que los padres controlaban, que había que medir qué ven los niños, cómo ven, etcétera. Pero en mi caso, para nada, ¿no? Es decir, la televisión era este aparato que era como la banda sonora de nuestra vida, nunca se apagaba, ¿no? Es decir, se abría el ojo y se prendía la tele y venían las noticias y luego venía el programa, ¿no? de la familia, de la cocina, ¿no? Y de esta señora que siempre estaba con las recetas de cocina. Y luego venía el video show, que era los videos musicales, la música que tú oías era esa, ¿no? Uno oía la música o en la radio o en video show o este otro programa que se llamaba Sintonizando del Canal 10. Y luego venía la primera telenovela, y luego la segunda, y luego El Chavo del Ocho, y luego Entonces era como, no, yo hacía deberes viendo la televisión, ¿no? Me acuerdo que mi abuela rezaba viendo la televisión, planchaba viendo la televisión, cocinaba, había una televisión en la cocina, una televisión en el cuarto, no,
era tremendo en ese sentido. Entonces, esto que dices, ¿no? De que no solo que la televisión le creíamos, sino que la televisión era nuestra experiencia de aprendizaje más importante, como me imagino ahora también es del internet, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos, pero en ese momento era la televisión y era la televisión nacional, que era aún más problemático, porque las opciones eran muy limitadas, las telenovelas llegaban, yo me acuerdo lo que fue la llegada de la telenovela brasilera, que era como, no, esto sí es otra cosa, ¿no? Esto sí tiene calidad, pero era la telenovela igual, ¿no? Pero básicamente eran las telenovelas mexicanas, las telenovelas venezolanas, los programas mexicanos y la producción nacional, que si ahora es mala, en ese momento era pésima, ¿no? Entonces, sí, creo que fue tremendamente importante para mi generación cómo nos formamos y aprendimos a vivir con la televisión y con, como te digo, con eso con lo, no sé si sea lo bueno y lo malo, pero digamos con lo que se nos ofrecía. Ahora yo lo miro con gran nostalgia, ¿no? El otro día alguien hacía un comentario sobre lo terriblemente perverso que era el Chavo del Ocho y para mí era como, no, no me importa, o sea, es súper importante para mí y había un gozo tan asociado al afecto para mí en esa experiencia de ver el Chavo del Ocho con mi hermano. Ahí hay algo potente, bello también sucediendo en esas experiencias, ¿no? Porque están mediadas por el afecto, están mediadas eh, por una serie de, están atravesadas por una serie de relaciones y demás. Entonces, sí, sí creo que era sumamente problemático, pero al mismo tiempo creo que ahí se estaba armando mi generación, ¿no? En sus limitaciones, en sus posibilidades, ¿no? Cuando llegó MTV, yo me acuerdo, justo estaba acordándome de que ya hacia el final de mi de cumpleaños a mi papá que nos ponga TV Cable, ¿no? Solo pudo pagar creo que un año, una cosa así, pero como fue un año de acceder a MTV y de darme cuenta que la música era esta otra cosa y ¿no? mi escucha y mis posibilidades de relación con la música se expandieron de pronto porque hubo este acceso igual turro, ¿no? Gringo, pero que amplió muchísimo mi espectro musical que estaba limitado por la radio nacional y por este programa que te digo que era súper famoso en los 80 y 90, que era Video Show, que era de Coavisa. Entonces, lo que te quiero decir ahí es como, ahí estamos, ¿no? Afectados por esas limitaciones y al mismo tiempo ahí también se estaba generando preguntas, se estaban abriendo, digamos, mundos creativos que ahora yo reconozco que los tienen, que están ahí y que me formaron, ¿no? Sobre todo es eso, yo me formé ahí y como te digo, por suerte luego todo eso se tensiona, ¿no? Con la lectura, con otras lecturas, con otras posibilidades, pero hoy hay una belleza que yo sí reconozco y a la que me gusta ir para escribirla, ¿no? Para escribir ese afecto que le tengo a ese mundo que ya se perdió, ¿no? Qué hermoso. Sí. Yo también crecí con la TV. No entiendo muy bien esto de millennials y centennials, porque a veces dicen que estoy en un grupo y luego dicen que estoy en el otro. Pero sí, definitivamente crecí pegada a la televisión. Aquí están los lentes de prueba. Eh, y también creo que estuve antes de esa decadencia. Sí, Y lastimosamente mi relación con la TV terminó un día que decidí cargarla fuera de mi cuarto claro, claro, claro. Ahí se abre un para darle mundo. espacio a los libros. Se abre un Ajá, ahí mundo. se abre un mundo, ahí se abre un mundo. Cuando uno decide, bueno, ya no voy a tener televisión, que para mí también fue un paso importantísimo, efectivamente se atasten, ¿no? Es decir, ahí pasa lo interesante, digamos, ¿no? Hablemos un poco de Sanguínea. Ujú, Dentro de la novela hay dos voces que acompañan a la narradora. Está esa voz que es cursi y que es desenfrenada, y está esta otra voz que se resiste a caer frente a los afectos. ujú. Cuéntanos sobre ese diálogo de las voces. Yo sé que ya lo hemos hablado un poco, pero
profundicemos un poco sobre eso. Ajá, sí, por un lado, como dices tú, está esa puerta abierta, digamos, a la cursilería. De hecho, el personaje, la narradora, hay varias veces que dice, ya va otra vez la cursilería, ¿no? Ya viene la cursilería, porque tiene que salir, porque está ahí, porque en este caso, todo ese caos, deslizamiento afectivo, amoroso que está viviendo la narradora, está, está ahí embarrado de esa cursilería. Y por otro lado hay una voz que se resiste, como dices tú, y que está poniendo tensión y que está haciéndose preguntas y haciéndole preguntas a ese mismo comportamiento, ¿no? Y entonces creo que ahí en ese cruce, sí, se genera, digamos, la tensión, ¿no? Una tensión o sí, diríamos que una tensión dramática, o por lo menos una tensión entre esas dos voces que están operando, que a veces son más, digamos, ¿no? Pero que está censurándonos, ¿no? Yo siento que yo tengo una voz de censura frente a mi cursilería, frente a mi drama, frente a mi, ¿no? Que está ahí diciendo, a ver, la telenovela, ya va, ¿no? Entonces mi afán también era de algún modo plantar ese diálogo enfermo que tengo en mi ser. El personaje dentro de la crisis tenga ese espacio para replantearse su educación afectiva. Debo admitir que mi punto de quiebre fue cuando ella empezó a preguntarse de una manera directa cómo fue que aprendió a amar y empezaba a poner excusas de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, de en qué momento se rompió algo. Para mí, ¿cómo lo explico? Después de una pérdida, para mí fue muy duro asumirme como un cuerpo que sangra. Entonces, ¿cómo detienes algo que fluye dentro de ti? Es imposible. Y en ese proceso de intentar aceptarlo, llegó esta lectura que se me cruzó con un montón de cables internos. Y no puedo evitar preguntarme cómo te sentías tú escribiendo esta novela. Y si hay una conciliación de esas dos voces, si lo hubo para ti. A ver, creo que hay partes ahí en tu pregunta, ¿no? ¿Cómo me sentí escribiendo esta novela? Creo que tuve digamos, un viaje, ¿no? De escritura que fue en alguna medida también una manera de resistencia a una crisis personal devastadora, ¿no? Entonces, la escritura era un modo de que eso vaya haciéndose una forma sensible que contenga ese desborde que estaba yo misma atravesando. Entonces, creo que, creo que es una escritura súper afectada por mi dolor, y porque en esa crisis la pregunta que comenzó o que se destapó es esta que tú mencionas, ¿no? Bueno, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo se constituye este aprendizaje que me tiene en este lugar, ¿no? De tanta fragilidad, de tanta vulnerabilidad, casi que de desintegración de mi ser, ¿no? Entonces, como me parecía una pregunta fundamental para atravesar, y ahí que para atravesar, entonces creo que ahí esa pregunta me sí por allá, pero creo que la pregunta fundamental del libro es esa que mencionas tú, precisamente, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer una arqueología de esto que soy en función de, no de superar esa crisis, ni de superar tampoco esa tensión, dos voces o entre esas fe en mí, sino solo de observar cómo se configura un aprendizaje afectivo mediado, mediado por bueno, ese aprendizaje familiar, ese aprendizaje cultural, ese aprendizaje ya luego también que tienes muy singular, ese misterio también, digamos que ese misterio que está, porque también hay algo que nunca vas a poder descifrar. No es suficiente decir fueron las telenovelas, fue mi abuelita, fue mi esto, no es suficiente. Hay siempre un misterio que está ahí por suerte y que es el misterio que lo tensiona todo y que siempre es indescifrable, entonces nunca se resuelve por suerte, ¿no? Pero no, por lo menos ir
ir en pos, digamos, de ese de esa reconstrucción, al menos para mí fue clave en la escritura de esta novela. Es muy interesante lo que dices y siempre hay que aceptar que van a haber espacios vacíos, Ah, eh, que quizá por la memoria o por el tiempo no son cartografiables, no son registrables. siento que ahí hay un montón de misterio también, de unas zonas que no, como dices tú, no son cartografiables, ¿no? Cuéntanos qué significa para ti escribir asumiéndote como un cuerpo que sangra, asumiendo los dolores del cuerpo y lo incómodo. Ajá, sí. Yo creo que fue un proceso que creo que todavía no se acaba, asumirme como un cuerpo que sangra, ¿no? Es como todavía ver mi sangre sangrar de esa manera me resulta a ratos increíble, ¿no? Como inaudito, como imposible. Sí. Entonces, siento que es algo que todavía no, que todavía vivo con mucha intensidad y que ha tenido como también un trayecto muy particular desde vivir la sangre muy afectada por el miedo, por los condicionamientos morales que pesaban sobre la vergüenza, ¿no? Lo que hay que negar, esconder y luego viviéndolo ya con mayor, si se quiere, naturalidad o con mayor tranquilidad y luego viviéndolo como también en relación con el embarazo y la sexualidad y luego, ¿no? Entonces creo que la sangre y el hecho de que nos constituya de manera tan definitiva es algo que no termina de resolverse y siento que en ese sentido parte de la escritura de Sanguínea también era asumir, ¿no? Que mi escritura estaba afectada por mis ciclos, por la presencia de la sangre, que mi sexualidad había estado afectada, que mi eroticidad había estado afectada, que mi imaginario sobre la sangre se había transformado. Entonces me parecía, no fue tampoco algo consciente que fue, ¿no? Como que yo quiero escribir sobre esto, sino que más bien apareció y poco a poco comencé a identificar que era un motivo que estaba ahí, que se volvía, ¿no? Y que a la final estaba mucho más presente de lo que yo conscientemente lo había contemplado. Entonces, sí, creo que por ahí va la cosa. Hay una práctica que no recuerdo bien el nombre, pero es como sangrado libre. Ajá. Y es algo que yo practico bastante para dejar de tenerle miedo a mi Ajá, propio cuerpo cuando está ajá, sangrando. Porque creo que no hay otra forma de aceptar algo que fluye que dejarlo fluir. Es total. algo fuerte, o sea, sí, es un proceso durísimo. Ajá. Sí, creo que hay un momento en Sanguínea que la narradora dice algo así como, no entiendo cómo sangrar tanto no me mata, algo así, no me acuerdo cómo es que lo dice, pero es de eso, ¿no? Es como, recuerdo algunas veces además de haberme quedado como contemplando mi sangre, ¿no? Y como, qué es esto, ¿no? Como, Es es, algo muy duro. es algo muy Eh, duro, sí, y también tiene una belleza, ¿no? Hay veces que te sorprende uh-huh. incluso en la belleza de imágenes que pueden gestarse, ¿no? Con la sangre de uno. Es algo fuerte y casi que el aprendizaje cultural es del contrario, o sea, es como más bien no lo dejes fluir, que no se nota, que no salga, que no sea abundante, que Exacto. no tenga olor, que no se, ¿no? ¿Te acuerdas de esas? No sé si tú te acuerdas porque ya eres de otra generación, pero habían propagandas de las toallas sanitarias y le ponían un líquido azul. Sí, Y yo decía, ¿y por qué es azul? Qué raro. Incluso como era sí. niña, pensaba que tal vez algunas mujeres menstruaban azul. No entendía, no se resolvía esa huevada. También te prometían que si te ponías la toalla sanitaria ibas a tener el mejor día de tu vida, ibas a lograr todas tus metas. Eso Sí. era algo. Yo al principio mi primera reacción fue como, ok, ¿qué es aquello tan maravilloso que te hace hacer muchas cosas? Eh,
pero definitivamente a mí me atraen mucho las escrituras alrededor de la sangre, no solo porque es un proceso que me atraviesa mucho más allá de las inquietudes de investigación y lo académico. Uh-huh. Y creo que el que la novela conviva tan fuertemente con este aspecto que siempre es invisibilizado, que siempre es aquello, como tú dices, eso que no se nota, eso que debes tapar. Pasamos tanto tiempo avergonzadas por las manchas rojas. Sí. Que iniciar los capítulos con esas pequeñas gotitas de sangre, esas pequeñas pérdidas, es muy poderoso, es muy potente. Qué bacán, qué bueno que lo hayas sentido así. Cuéntanos sobre el ritmo de la escritura, es decir, hay algo en Sanguínea que fluye, que se desborda, imágenes, monólogos, pero es desafiante a la vez, porque juega con las reglas, con la norma, que también son normas que están pensadas para no dejar fluir. Cuéntanos un poco sobre ese aspecto, sobre cómo la escritura representa el fluir. Uh-huh, uh-huh. Bueno, creo que ahí hay varias cosas. A mí me gustó mucho justo una lectura que hizo Fernando Montenegro sobre ese sistema hidráulico que dice que tiene Sanguínea, que me encantó mirarlo así, ¿no? Como, porque sí, es una lectura así súper sofisticada, pero muy bella, que siento que de alguna manera está, ¿no? Y que es efectivamente cómo ese flujo está en el lenguaje y cómo cuando escribía de manera desbordada por la necesidad de que tenga esa forma entonces de un río, así como se fue, ¿no? Como, es así como apareció esa escritura. Y cuando fue apareciendo la escritura, yo siempre hago este ejercicio que también me imagino viene del teatro, porque escribo teatro, originalmente comencé a escribir teatro. Entonces, de leerme en voz alta, ¿no? De sentir cómo suena, cómo va el ritmo, cómo imaginarlo espacial, imaginarlo, ¿no? Así. Y esa imaginación, digamos, teatral, creo que sí permea el texto en ese flujo monológico, si se puede decir así. Entonces creo que ahí había una intención, ¿no? Que comenzó a aparecer y me gustó, porque comencé a escribir. Siento que eso, yo escribo también un poco con ese ritmo, ¿no? Como que es también algo que me pasa cuando escribo naturalmente, si se quiere, pero a, la que a ese ritmo le quiero dar forma y le quiero dejar, digamos, existir sin la censura tampoco de, como decías tú, de la norma, que también es una censura que a mí me ha atravesado, ¿no? Como cómo escribir bien, cómo se tiene que escribir, de qué manera se tiene que escribir correctamente. Me acuerdo que la primera vez que envié un texto, bueno, que escribí Antropofagitas, que fue lo primero que escribí en narrativa y le envié a un concurso, yo no lo había compartido con nadie, ese texto. Yo no sabía si iba a tener algún sentido ese libro, pero en Diario de una nadadora, que es el primer cuento, digamos que es de alguna manera un antecedente para Sanguínea, claro, el editor luego, cuando ya el libro se iba a publicar, me hacía un montón de sugerencias y era como cómo negociar, digamos, con esta no corrección, esta falta de corrección, digamos, en esa escritura que está desbocada, que está mediada más por el ritmo que por la corrección, que muchas veces esa sintaxis también, esa construcción no respeta tal vez esas normas, incluso a veces la conjugación del verbo, cosas que tenía y que eran de manera recurrente corregidas por el editor, que yo sentía que era precisamente ahí donde había algo de riqueza en el texto, más bien, ¿no? En esa falta de corrección, en ese ímpetu de la escritura que está más cercano a la oralidad, ¿no? Que está más cercano a cómo fluye desde adentro la conversación, más que una corrección, así que a mí no me interesaba, ¿no? Entonces,
no sé si respondí a tu pregunta, pero siento que esta cuestión del flujo en el ritmo es algo que en ese sentido se alimenta, ¿no? De varios lugares, pero que sí en un momento dado en Sanguínea se vuelve muy consciente de que es el ritmo que le corresponde a esa escritura. Sí, definitivamente. Recuerdo, en realidad los lingüistas al principio no estudiaban la literatura, Ajá, pero llegó a ser un área de interés porque había algo que le pasaba al lenguaje cuando se volvía literatura. ajá, Había algo. ajá. Y creo que ese algo nos inquieta a todos. Y dentro de ese misterio eh, hay reglas que se rompen. Claro, que hay que romper, sí, sí. Vamos con la última pregunta. Eh, Voy a citar un poco a María Fernanda Ampuero, que fue una frase que dijo en un podcast que me gusta mucho, Hablemos Escritora, que sé que también has estado ahí. Eh, Siempre habíamos visto la historia de la muchacha muerta, abandonada, y era el detective, el héroe, o siempre era importante lo que estaba alrededor de estos acontecimientos terribles por los que pasábamos las mujeres. Y si bien esto viene pasando desde hace tiempo, no es que las narrativas de mujeres son interesantes ahora, siempre lo han sido. Estamos en un momento en que la mirada está sobre las narradoras, sobre las mujeres poetas, eh, y pienso, ¿qué lecturas nos recomendarías? ¿Qué deberíamos estar leyendo ahora respecto a esta literatura que desmantela esta educación emocional, que tensiona esta educación emocional y que tensiona también el silencio y las voces que nunca hablaron por miedo? Ujú. Sí, puchica, es súper importante lo que dices y yo, a mí lo que me ha pasado en realidad, el otro día estaba viendo así, yo tengo en mi velador como los libritos que voy así, que tengo que ir leyendo, ¿no? Que voy así eligiendo para, entonces ahorita tengo así unos 10 que son los que se vienen y me doy cuenta cómo he revertido y cómo ahora mis libros son de mujeres y no es algo tampoco, me interesa, en un momento fue súper consciente, fue como quiero leer mujeres, nunca leí mujeres, nunca me enseñaron a leer mujeres, ¿no? Y fue muy consciente la decisión de revertir esa educación, pero ahora es ya, está muy incorporado en mí el interés de una narrativa que me afecta de una manera muy particular, que me convoca precisamente por los lugares a los que mira, por cómo se escribe en esos lugares. Entonces está hecho digamos, esas escrituras que ahora me encantan son principalmente de mujeres, ¿no? Y no necesariamente porque estén hablando de temas que han sido tradicionalmente de mujeres o porque denuncien la violencia contra las mujeres, sino precisamente porque apuntan hacia unos lugares muy singulares, muy particulares que la gran literatura no contemplaba dentro de lo que se debía hablar y de cómo se debía hablar, cómo se debía escribir sobre todo, ¿no? De qué era sobre lo que se debía escribir, de cómo se debía escribir. Y Eso que más que nada. y que sigue estando en la crítica de muchos críticos, ¿no? Que precisamente nos plantean todavía como, ¿no? Como nos señalan cómo debe ser esa escritura. Entonces, hay algunas mujeres que no son mujeres contemporáneas necesariamente, que a mí me llaman mucho la atención últimamente. Hay una escritora que descubrí hace algunos años, que es Marlene Haushofer, que es una escritora austriaca que me encanta y que ha sido difícil conseguir sus libros, que ahora acaba de salir una nueva edición de su último texto, La Guardilla, que yo recomiendo mucho. Está la escritura, ahora acabo de leer un libro de una escritora que no sé si la conoces, se llama Única Surn, que fue una escritora y pintora surrealista silenciada también en su momento. Es decir, son escrituras que no necesariamente se corresponden con este momento, pero que pasaron invisibilizadas siendo grandes
escritoras y grandes escrituras, no en el sentido, digamos, de la épica que estaban contando y armando, sino precisamente de esa particularidad, de esa singularidad con la que recogían sus mundos, los paisajes, muchas veces las experiencias personales, ¿no? A mí me convoca mucho la literatura, digamos, escrita también desde esa primera persona. Entonces, bueno, te puedo mencionar a esas dos. Está también Christa Wolf, que es una escritora también del siglo pasado que me convoca mucho. Y eso, creo que esa Dani Ernaux es otra que descubrí no hace mucho, hace unos 2 o 3 años, y que he podido seguir así, leerla con avidez. Natalia Ginsburg, latinoamericanas, bueno, también hay algunas. Acabo de leer un libro que me gustó, que es de Nona Fernández, que es una chilena que yo no conocía tampoco. Entonces sí, te puedo decir que estoy sumergida en la escritura de mujeres y que es la escritura que más me llama la atención ahora. Qué maravilloso. Creo que hay algo muy emocionante en esa búsqueda de los libros, de desear tanto un libro. Y me encanta cómo nosotras generamos estas redes y esta comunidad lectora de Sí, búsqueda de literatura. Recuerdo una exacto. vez que quise empezar a leer literatura lésbica y no me encontraba absolutamente nada. Y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se pueda acceder a esto? Qué bestia. Qué bestia, claro, claro, Entonces, es. sí. Y creo que también estando aquí, ¿no? El otro día yo conversaba con alguien y decía qué difícil que es conseguir libros acá, pero al mismo tiempo eso hace que nos aproximemos, digamos, al deseo por el libro de una manera también apasionada, ¿no? Yo, cuando alguien viene y le puedo pedir que me traiga este libro, cuando sé que una amiga me puede traer, es como que ya tengo mis listas armadas que voy distribuyendo. Sí, Entonces, creo que eso también hace que nos aproximemos de manera muy cuidadosa a lo que leemos, ¿no? Muy cuidado. hermoso. Con esto cerramos la entrevista, Gabriela. Muchísimas gracias. Ha sido hermoso poder dialogar contigo sobre Sanguínea, sobre tu escritura y sobre los afectos. Muchísimas gracias a ti, Nicole. Yo también me he divertido mucho. Tus preguntas han sido súper importantes, interesantes, me han sorprendido, así que gracias a ti. En 2 semanas, si todo sale bien, en 2 semanas sale esta edición. Estoy muy contenta. Hay de todo un poco. Hay un poema que le escribieron a Mario Cimarro. Hay Mm, una crónica sobre ver Betty la Fea. wow. Que fue tan chistoso que para poder tener una opinión más profunda al respecto me di la tarea de ver Betty la Fea. Al principio por la edición y luego por mí misma. Qué buen plan. Creo que esa fue la última telenovela que vi, creo. Muy bien, muchas gracias a ti, Nicole. Un gustazo conocerte además. Espero que nos volvamos a ver algún rato pronto. Igualmente, que Gracias pases por el bonito. interés. Un abrazo.